Hola gente, bienvenidos a mi canal. Bien, hoy vamos a hablar nuevamente del asunto de las redes sociales, de su surgimiento y también del surgimiento de Internet en general. Vamos a ir mencionando brevemente algunos nombres clave, algunas fuentes que van a aparecer en pantalla y que también van a estar en la descripción, así que empecemos. Bien, para situarnos en tiempo y espacio, lo primero que tenemos que saber es que terminada la Segunda Guerra Mundial, surgió en el mundo una carrera tecnológica protagonizada principalmente por Estados Unidos y la Unión Soviética, que en ese momento eran las dos principales potencias de la época. Era un tiempo de mucha paranoia, especialmente en Estados Unidos, alrededor de los avances que podían existir al otro lado del mundo, y en parte, testimonio de esa carrera tecnológica es la llegada a la Luna, que sabemos que fue más bien un hecho propagandístico que un hecho científico. Se popularizó mucho más la foto de la bandera estadounidense en el suelo lunar que descubrimientos científicos que se hayan podido hacer. También hay mucho cine de la época que es muy revelador de cuál se creía que era la amenaza soviética en ese momento. Y en ese contexto, el de una búsqueda apurada de avances tecnológicos, los Estados Unidos se movieron desde dos frentes principales. Uno fue Silicon Valley y el otro fue DARPA. Silicon Valley es donde hoy por hoy se sitúan las centrales de prácticamente todas las grandes empresas que tienen que ver con plataformas en línea y redes sociales. Y DARPA es la agencia de proyectos de investigación para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Obviamente que si está relacionada con la defensa, está relacionada con lo militar y con los servicios de inteligencia. Llegando a finales de la década del 50 y principios del 60, lo que hoy por hoy es Silicon Valley no tenía para nada el aspecto que tiene actualmente. De hecho, era una zona agrícola. El cambio fue ocurriendo progresivamente desde la propia década del 60. En esa época, un sujeto llamado Frederick Terman, que se especializaba en energía eléctrica, consiguió los contactos en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, y también contactos en el gobierno de Estados Unidos para poder realizar investigaciones que dieran avances en cuestiones tecnológicas y electrónicas. Su intención era trabajar en la Universidad de Stanford en Estados Unidos y convertir a esa universidad en una especie de Harvard alrededor de las cuestiones tecnológicas. Y hoy por hoy, si revisamos algunos artículos, nos tiende a parecer que realmente sucedió así. Por otro lado, diferentes biografías de Frederick Terman coinciden bastante en esto que hemos encontrado en estas primeras fuentes que consultamos. A medida que Terman iba avanzando con sus investigaciones, fue teniendo la posibilidad de realizar algunas de ellas en ciertas zonas de California, como por ejemplo San Francisco o Palo Alto, entre otras zonas, y eso fue lo que atrajo progresivamente a ciertos grandes de la tecnología de ese momento, entre los que se pueden encontrar Hewlett Packard o Kodak. Como vemos, las empresas tecnológicas principales de esa época no son exactamente las mismas de ahora. De hecho, Kodak hace algunos años casi que cae en bancarrota. Ahora, las actividades de Terman en ese momento son representativas de lo que serían todas las actividades generales alrededor de la tecnología y el surgimiento de Internet de ese momento, porque al mismo tiempo que investigaba y demás, también se recibían financiamientos desde ámbitos militares, e incluso habrían existido contactos con el Pentágono. De hecho, al mismo tiempo que Terman realizaba estos avances e investigaciones, DARPA iba avanzando por su lado con su proyecto de ARPANET, que en definitiva fue una versión primitiva de lo que hoy por hoy es Internet. Cuando en 1972 se crea la primera aplicación para enviar correo electrónico, esto fue un trabajo en conjunto entre DARPA y los avances que hacía Terman en Stanford, en la Universidad de Stanford. Los avances que se hacían en DARPA alrededor de esta Internet primitiva estuvieron protagonizados por personas como Bob Kahn o como Vinton Cerf. Es probable que Vinton Cerf sea hoy por hoy considerado el padre de Internet por la dedicación que se dice que ha tenido alrededor del tema, y en diferentes conferencias habría admitido que el deseo del avance a través de Internet, a través de lo digital y lo virtual, en ese momento a partir del 60, se debió en gran medida a la necesidad de la defensa de Estados Unidos de rastrear a las personas y de entender ciertos comportamientos en masa por esa vía digital. Además, Cerf también tiene declaraciones en las que habla de que en el futuro todo puede llegar a tener su propia página web, lo cual nos hace pensar en mucho de lo que se dice del supuesto Internet de las cosas, que se suele relacionar con el 5G y al cual se le puede llegar a ver un lado negativo, sobre todo por el lado del control y por el lado de la salud.
Hay que ver toda esta situación en contexto para entenderla. En ese momento, la década del 60, empezaron a surgir corrientes de pensamiento que en ese momento eran inesperadas, por ejemplo las corrientes que se oponían a la guerra o los hippies mismos y cuestiones así, y los gobiernos, en este caso el de Estados Unidos, estaba interesado en el espionaje para entender esos comportamientos nuevos y poder neutralizarlos. De hecho, un conferenciante que tiene una visión interesante sobre el tema es Yasha Levin, que explica cómo el objetivo en ese momento era entender los comportamientos en masa, sobre todo para poder bloquear los que fueran peligrosos para el sistema, que si observamos el estado de las redes y las plataformas actualmente, es lo que sucede hoy por hoy. Por ejemplo, cuando nos tenemos que autocensurar, porque se tipifican ciertas palabras que serían polémicas, que incitarían al odio o cuestiones así, es exactamente eso lo que sucedió, lo que se pretendía hacer desde un primer momento. El avance tecnológico se puede decir que continuó con esta mezcla de financiamientos desde ciertos sectores de la defensa y de la inteligencia estadounidense en colaboración con informáticos que muchas veces aportaban cosas que habían desarrollado de manera independiente. Por eso en muchas fuentes ustedes van a ver que se habla de que no es justo decir que Internet sea algo militar, porque en realidad para ser técnicos sería algo cívico-militar. Suele surgir de proyectos militares con financiamiento de esas fuentes y lo que se hace es combinarlo con lo que saben informáticos por su cuenta. Lo que se podría decir es que hubo una gran expansión tecnológica a partir de los años 90, que fue una década en la que muchas familias estadounidenses pudieron llegar, por ejemplo, a una computadora y en la que cada vez empezó a hablar más de Internet. En un principio hay que tener en cuenta que había montones de páginas aisladas en Internet y recién para el año 2003 empieza a aparecer lo que es Google, que si hoy lo vemos es un gran embudo a través del cual pasa Internet. Y según varias fuentes de las que he consultado, como los conferenciantes que he mencionado y otros como Jeff Nesbitt, Google fue también un proyecto salido desde la inteligencia de Estados Unidos. Cuando yo digo de que Google es como un embudo, es porque Google realmente monopoliza muchísimo Internet. De hecho, ya saben ustedes que están estos estudios de que la mayoría de la gente no va mucho más allá que la primera página de resultados cuando busca algo en Google. Las conexiones entre Google y ciertos movimientos extraños se pueden encontrar fácilmente. Por ejemplo, Google Earth, antes de ser oficialmente Google Earth, se llamaba Keyhole. Y si uno revisa la propia información que da hasta Wikipedia sobre esa herramienta, se habla de que tenía financiamientos hasta de la CIA. Y finalmente termina siendo, como es hoy por hoy, una herramienta con la que se tiene un rastreo satelital de todas partes, que realmente es algo que uno pensaría que a un servicio de inteligencia le interesa bastante. Los años desde el 2002, 2003 y 2004 son muy decisivos para la conformación de muchas de las redes como las conocemos hoy, y hay que ubicarse en contexto porque esta fue una época de mucha paranoia, sobre todo en Estados Unidos, alrededor de los posibles atentados y cuestiones así, si ustedes recuerdan. Alrededor del año 2003 en Estados Unidos se genera un proyecto llamado LifeLog, que literalmente su objetivo se decía que era capturar, almacenar y hacer accesible el flujo de la experiencia de una persona e interacciones con el mundo. En ese momento la idea era que LifeLog almacenara todo lo que una persona hacía, incluidas sus transacciones. En el propio proyecto estaba incluido que era un proyecto de DARPA para conocer, digamos, cuestiones cognitivas de las personas. Y de hecho estos primeros proyectos, como este que aparecieron, que mencionamos recién, enseguida levantaron sospechas porque parecía muy obvio que se intentaba hacer por detrás el rastreo de datos y de información. Por eso muchos de estos proyectos tuvieron que modificarse. Y lo curioso es que LifeLog se canceló, pero según David Karger, que era un profesional del Instituto Tecnológico de Massachusetts, tarde o temprano ese proyecto iba a volver. Y según varias fuentes, el día que LifeLog se dio de baja es exactamente el mismo día en el que en Harvard, en el año 2004, Zuckerberg fundó Facebook. En ese momento lo fundó bajo el nombre de Facebook y era como una ficha, digamos. La primera versión de Facebook era como la ficha que estamos viendo en pantalla. Esto también es un dato que es bastante curioso y que da para seguirlo en videos a futuro porque llama mucho la atención. Lo que queda claro es que Facebook en cierta manera terminó siendo lo que pretendía ser ese proyecto LifeLog, pero tuvo que hacerlo sigilosamente, lentamente y no todo drásticamente. De hecho, el año pasado
ahora quedó un poco en el olvido, pero el año pasado se había hablado de que Facebook estaba intentando hacer como su propio Bitcoin, que se decía que se iba a llamar Libra, y también tiene esto del marketplace y cuestiones así que se van acercando a las transacciones. Estaría confirmado además que Facebook habría recibido financiación también desde DARPA. DARPA todavía hasta el día de hoy trata de hacer proyectos para entender comportamientos en línea, como uno que se llama Estrategia Comunicacional en las redes sociales, que estaba pensado para entender los nuevos movimientos que surgen en las redes sociales y que eso le sirviera al gobierno y al sistema en general. Ahora, como una breve conclusión que a mí se me ocurre después de este primer acercamiento a estos datos, si ustedes se acuerdan, acá tenemos el informe Kissinger en el canal, y yo varias veces decía de que cuando Kissinger hablaba de formas de llevar la información a todos lados, y se hablaba de la televisión y cuestiones así, yo varias veces dije de que para mí lo que definitivamente había llevado la información que se habla en el informe Kissinger a todas partes son las redes sociales. Y un poco es como que estos datos que revisamos en este video lo confirman, porque sin duda es como que estos proyectos tienen como mínimo un origen en los servicios de inteligencia, en el Pentágono y demás. Y obviamente da mucho para tirar del hilo estos datos. Y también otra cosa que me parece muy simple de entender es que realmente en las redes sociales nosotros hacemos voluntariamente y por diversión lo que en otra época hubiera querido hacer cualquier tipo de gobierno totalitario para clasificar a su población, para saber quién es disidente y quién no. Y hay muchas cosas que realmente son sospechosas alrededor de este tema, además de lo que hemos visto en otros videos sobre cómo afectan las redes sociales a la autoestima y demás. De manera que bueno, este es un tema que es muy interesante, que da para seguir buscando información. Así que bueno, espero que les aporte y nos vemos en algún video a futuro. Así que un saludo y gracias.